Cartografías de la memoria, una travesía periodística por las rutas de la memoria desde la voz de las organizaciones de derechos humanos, los líderes y lideresas sociales que a diario lo arriesgan todo, hasta su propia vida, para construir el anhelo y la utopía de un país al alcance de nuestros sueños. Cartografías de la memoria, una producción de la 9ª Semana Cultural Pensarte por los Derechos Humanos, la Paz y Garantías de No Repetición. Organizan la Corporación Yurupari y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Cajar. Cartografías de la memoria. Producción ejecutiva, John Jairo Gutiérrez Berrío. Locución y producción técnica, Yuri Andrea Castro Esquivel y Brigitte Pinzón. Realización de Raca Mandaca, Taller Creativo y Canal 3, Sistema en Línea. Concepto, investigación, libretos y dirección general, Luis Carlos Pulgarín Ceballos. La Semana Cultural Pensarte por los Derechos Humanos, la Paz y las Garantías de No Repetición tiene como propósito fortalecer y generar nuevos espacios culturales de libre acceso para todas y todos, que contribuya a la reflexión sobre esta temática a través de un lenguaje artístico y simbólico y de sensibilización alternativa, donde los derechos humanos son importantes y tratamos de denunciar situaciones que se vienen presentando para las y los líderes sociales en todo el país. Desde luego, es un esfuerzo colectivo que tratamos de realizar desde el colectivo abogado José Alvear Restrepo, la Corporación Yurupari y organizaciones amigas, entre ellas organizaciones culturales, sindicales y sociales. Y desde allí, esta 9ª Semana Cultural que desarrollaremos del 3 al 7 de noviembre del 2020, a propósito de demostrar la labor que desarrollan en Colombia las y los líderes sociales y defensores de derechos humanos está hoy en peligro. Nos da mucho pesar tener que decir de que en Colombia no se protege la vida de las y los defensores de derechos humanos y se les asesina y se les estigmatiza. Y denunciar cómo en este periodo que va transcurrido el 2020, 236 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en todo el territorio nacional. Y el espiral de violencia que se viene ejerciendo por acción o omisión por parte del Estado, que no da respuesta para detener este genocidio. Ese es nuestro propósito y es allí donde hacemos el mayor esfuerzo. Pues gracias al apoyo también económico de KCD, Cine Invisible y organizaciones sociales y amigos, sacamos adelante este esfuerzo que es para todos y todas poder denunciar las violaciones de derechos humanos en el país. Cartografías de la memoria rescata aquellos esfuerzos invisibles y anónimos de colectivos sociales, líderes y lideresas sociales que dedican y sacrifican la mayor parte de su vida a la defensa de derechos, desde proyectos comunitarios y de redes alternativas. Desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, el grupo de jóvenes que en el barrio se mueven con un proyecto de arte y cultura para sembrar sueños en el imaginario de su comunidad. Las mujeres que en una vereda se las ingenian para educar a sus niños y niñas, cuando el gobierno no hace presencia para garantizar el derecho fundamental a la educación. O los pequeños colectivos campesinos y las minorías étnicas que con los mercados solidarios y mutuales mantienen viva la tradición agrícola en un país donde el campo y la agricultura parecen ser cosa del pasado. Estos y miles de hechos y acciones propiciadas por cientos de cartógrafos de la memoria, con o sin el apoyo del Estado, en su mayoría sin el apoyo y más bien con los ataques del Estado, serán los protagonistas de nuestro programa, protagonistas anónimos e invisibles para los medios industriales de comunicación, protagonistas anónimos e invisibles que trabajan día a día con la única apuesta de darlo todo por construir un mejor mañana, un futuro digno y meritorio para darle a las nuevas generaciones. En el programa de hoy queremos destacar la historia, los esfuerzos, los logros y las preocupaciones del colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad, Codecel,
un esfuerzo de coordinación colectiva por la educación, desarrollo, la defensa y la denuncia de violaciones a los derechos humanos en el departamento de Antioquia durante la década de los 90 y principios de los años 2000. Contextos. Durante la década de los 90, el departamento de Antioquia se configuró como uno de los departamentos más afectados por la violencia en Colombia. En la memoria del mundo quedan escritos hechos tan sanguinarios como las diferentes masacres en la región de Urabá, en el municipio de San Carlos, en Ituango las masacres de La Granja y El Aro, por solo mencionar unas pocas de las muchas masacres que convirtieron al departamento en el epicentro de esta estrategia de terror impuesta principalmente por los grupos paramilitares que, nacidos en el Magdalena Medio, se imponían en Urabá para dar inicio a su proceso de expansión hacia todo el país. La capital antioqueña no se escapó a la brutalidad del paramilitarismo. Masacres y asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados que se sucedían en todo el territorio departamental se replicaban en Medellín. Desde el año 1993, año de la muerte del jefe del cartel de Medellín en manos del bloque de búsqueda, una alianza entre la fuerza pública colombiana, autoridades norteamericanas y el grupo criminal Los Pepes, las mafias del cartel de Medellín parecían ser sustituidas por los escuadrones paramilitares que llegaban para disputarse el territorio con milicias guerrilleras y sobre todo con los reductos del mismo cartel de Medellín que sobrevivían después de la muerte de su máximo líder Pablo Escobar Gaviria. Las comunas de Medellín eran campos de guerra en las que el Estado y la fuerza pública también imponían su cuota de criminalidad y dolor. Había pasado la época de bombas y atentados narcoterroristas ocasionados por el cartel de Medellín y se imponían los crímenes de Estado. Igual sucedía en las regiones del departamento. En Yarumal, Antioquia, y varios municipios cercanos, los escuadrones de los denominados paramilitares 12 Apóstoles, creados por el terrateniente Santiago Uribe Vélez, actuaban en contubernio con hacendados y autoridades civiles y policías, imponiendo el terror y realizando operaciones mal llamadas de limpieza social, como se ha documentado en varios libros de investigación y en informes judiciales. A raíz de las masacres del Aro y La Granja en Ituango, se levantarían voces de denuncia sobre la omisión y presunta participación de autoridades militares y funcionarios de alto rango de la propia gobernación de Antioquia. Uno de los más férreos defensores de derechos humanos de la región, el abogado y exconcejal conservador de Ituango, Jesús María Valle Jaramillo, sería asesinado a raíz de sus denuncias contra el gobernador del departamento, Álvaro Uribe Vélez, y también contra militares de la 4ª Brigada Militar por dichas masacres. El genocidio del movimiento político Unión Patriótica se extiende a lo largo y ancho del departamento, teniendo como base la experiencia de crueldad impuesta desde finales de los años 80, en municipios como Segovia y principalmente en los territorios bananeros del Urabá antioqueño. Con la conformación de los grupos de seguridad privada, Convivir, propuestos por Álvaro Uribe Vélez en su gobierno departamental, se terminarían fortaleciendo los grupos paramilitares y el accionar criminal del mismo paramilitarismo en clara complicidad con las fuerzas militares. El terror vivido en Colombia durante los años 90 sería comparable solo con el terror vivido en el vecino país del Perú, donde desde 1990, con la llegada a la presidencia del japonés Alberto Fujimori, se impondrían desde el gobierno verdaderos escuadrones de la muerte que dejarían millones de víctimas, un país quebrado por la corrupción, pero sobre todo herido de muerte por la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad determinados por el gobierno fujimorista. En el marco del anterior contexto de los años 90, nacen los procesos de defensa de derechos humanos liderados por la Corporación Jurídica Libertad y el Espacio de Coordinación Interinstitucional Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, CODECEL, del cual hablaremos en el presente programa. Entrevista.
Hola, ¿qué tal, ciudadanos y ciudadanas del mundo? Tengan buen tiempo. Yo soy Luis Carlos Pulgarín Ceballos y esto es Cartografías de la Memoria, en un especial dedicado a la Corporación Jurídica Libertad de Medellín y al colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad, Codecel, que en los años 90 y en los primeros años del 2000 tuvo un accionar muy importante en la denuncia, la defensa y la investigación de los derechos humanos en el departamento de Antioquia y el país. Bienvenidos, bienvenidas, en esta ocasión con Adriana Arboleda de la Corporación Jurídica Libertad. Precisamente haremos memoria de esos tiempos y de esas organizaciones compuestas por hombres y mujeres que lo han sacrificado todo por la defensa de los derechos. Bueno, Adriana, vamos a hablar entonces de la Corporación Jurídica Libertad y de ese capítulo que fue la coordinación interinstitucional denominada CODECEL, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad. Pero antes de hablar de las instituciones, y en el entendido de que las instituciones están integradas por seres humanos, valiosos seres humanos de carne y hueso, que son los que le dan el calor al fragor de la realidad, quisiéramos saber, primero que todo, ¿quién es Adriana Arboleda? ¿Por qué está en estas vicisitudes de los derechos humanos? ¿Por qué ha sacrificado su vida, su tranquilidad en la defensa de los demás? ¿Quién es Adriana Arboleda? Pues Adriana Arboleda es una defensora de derechos humanos que creció en el seno de una familia humanista muy ligada a procesos sociales, a luchas sociales de izquierda y pues que en esa lógica aprendió desde muy temprano el sentido de la injusticia social, de la injusticia política y pues que me formaron también en la idea de que era necesario generar procesos de transformación social, que era necesario que como seres humanos nos comprometiéramos con el dolor y con las injusticias que padecíamos directamente o que padecían otras personas. Entonces, pues desde muy joven me vinculé y me articulé a procesos sociales, a procesos de lucha desde pues al inicio más en la lógica de la teología de la liberación. Yo estuve muy vinculada a procesos cristianos de la Iglesia de los Pobres y eso me llevó a trabajar en zonas marginadas. Me fui desde muy jovencita a trabajar al departamento del Chocó con comunidades indígenas y afrodescendientes y pues de ahí me fui vinculando más a los procesos de defensa de los derechos humanos ya hacia los años 90. Más recientemente, o sea, o después en ese trabajo de lucha por los derechos humanos, llegué a las víctimas y pues eso ha sido como mi trabajo en las últimas, no sé, como en los últimos 15 años, más dedicada a acompañar a víctimas de crímenes de Estado. Adriana, ¿cómo nace la Corporación Jurídica Libertad? ¿En qué momento o en qué contexto? ¿Y cuáles son los objetivos iniciales de la corporación? La Corporación Jurídica Libertad surge o se conforma en 1993 por un grupo de abogados y abogadas provenientes de distintas universidades de la ciudad que estaban interesados en la defensa de los presos políticos. Pues veníamos desde finales de los años 80 con el Estatuto de Seguridad Nacional, de todos esos procesos de detenciones arbitrarias, de tortura, de privaciones injustas de la libertad, juicios sumarios por parte de la justicia penal militar y pues estos abogados deciden conformarse como un colectivo jurídico que asuma la defensa de estas personas y que pues digamos trabaje por la libertad de ellos. Por eso la corporación se llama Corporación Jurídica Libertad, porque digamos su esencia era abogados al servicio de propiciar la libertad de otros que habían sido a las que se les había negado injusta, arbitrariamente. También para la defensa de presos políticos de organizaciones insurgentes, porque pues había un estigma grande sobre esas personas que hacían parte de organizaciones
guerrilleras y que se pensaba que no tenían derecho a la defensa, que no tenían, que cuando eran capturados pues se les negaba hasta esa posibilidad de contar con una defensa adecuada. Entonces ellos también asumieron ese tema, es decir, la defensa de presos políticos provenientes de organizaciones sociales, de movimientos sociales, y también la defensa de presos políticos provenientes de la insurgencia. Con el pasar de los años, digamos, ese mandato se fue ampliando. La Corporación Jurídica y Libertad ya es una organización que responde a otros objetivos, no deja ese. O sea, nosotros seguimos defendiendo presos políticos, pero digamos que también nos empezó a interesar el tema de las víctimas y nos empezó a interesar el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, y por eso pues nos enfocamos también en el tema de la defensa de los derechos de los pueblos, de la defensa de los derechos al territorio. Entonces hoy tenemos digamos, un mandato más amplio y un trabajo en territorio también, porque pues para nosotros ha sido fundamental acompañar el fortalecimiento de los procesos organizativos de las comunidades, de los grupos. Al ampliarse ese horizonte de trabajar más allá del origen de la iniciativa, que era solamente con presos políticos, y ampliar ese mandato, como tú dices, entonces viene una serie de coordinaciones de espacios. Y ahí en los 90 nace Codecel. ¿Cómo nació Codecel y quiénes integraban? Sí, Codecel es el colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad. Ya no existe, está en la memoria y por ahí tenemos un chat donde nos reunimos, nos saludamos y trabajamos. De hecho, ahorita hemos estado trabajando un informe para la Comisión de la Verdad sobre lo que ha sido la persecución a los defensores de derechos humanos y pues queremos presentar el caso de Codecel como uno de esos de esas situaciones en las que se evidencia un plan sistemático de persecución a defensores y lideresas sociales. El colectivo surge a finales de los 90, o sea, por allá hacia el 96, 97, en el marco de una realidad de violencia, una crisis humanitaria terrible en este país, pues que creo que seguimos viviendo, pero que va teniendo como unos picos, como lo que estamos viviendo justamente este año en Colombia. Para finales, para mediados de los años 90, si tú recuerdas, Luis Carlos, pues lo decías ahorita mismo, la consolidación de la estrategia paramilitar el departamento, pues estaba generando una represión y una agresión sistemática contra la población. Que era el pleno gobierno del señor Álvaro Uribe en ese proceso de ir legalizando el paramilitarismo a través de las convivires. Exacto, era el periodo de Álvaro Uribe, fue elegido gobernador para el periodo 95-97. Entonces, pues teníamos las masacres, teníamos lo que tú dices, las convivir, teníamos una situación de asesinatos sistemáticos en todos lados, pero pues eso además se vivía en toda Colombia, y organizaciones de derechos humanos de todo el país se unieron o nos unimos en una campaña para evidenciar que Colombia era una democracia genocida, así se le denominó, y se estructuró una campaña que se llamó Colombia no más impunidad, derechos humanos ya, y una de esas digamos, de los objetivos o estrategias de esa campaña era, por un lado, constituir una alianza de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales en el país, y la otra estrategia era que Naciones Unidas nombrara un relator especial para Colombia, que vigilara el tema de derechos humanos. De ahí surgieron dos cosas que tenemos hasta el día de hoy, que es la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, como una alianza en ese sentido de poder hacer todo un trabajo de cabildeo, de denuncia y de investigación alrededor del tema de los derechos humanos. Y el tema de un relator especial para Colombia no se logró, pero lo que sí logramos conseguir fue una oficina permanente en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que es pues la oficina de Naciones Unidas que está en Colombia y que pues inició con una sede en Bogotá y que hoy ya tiene sedes en varios territorios del país. Y pues aunque se conformó la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, nosotros veíamos necesario que a nivel local también hubiera una alianza de organizaciones que se dedicara a lo mismo, o sea, que pudiera articular esfuerzos,
que pudiera articular estrategias, que pudiera sumar en todas las acciones en el territorio y que pudiera pues promover la defensa de los derechos humanos a nivel departamental. Y así es como surge el colectivo, del cual pues hicieron parte organizaciones de víctimas como ASFADES, que es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organizaciones sindicales, otras organizaciones de derechos humanos de la ciudad, nosotros como corporación jurídica. Y también muy importante fue la presencia de colectivos de derechos humanos de las regiones que se habían impulsado inicialmente o que ya se venían conformando. Entonces había comités de derechos humanos en el oriente antioqueño, el Comité de Derechos Humanos en el nordeste antioqueño, comités de derechos humanos acá mismo en los barrios de Medellín o del área metropolitana. Y pues nos juntamos y realmente fue una alianza muy poderosa de defensoras y defensores de derechos humanos, también de amigos y amigas, que logramos realmente denunciar la situación de derechos humanos en un periodo muy grave, no solamente en el periodo de Álvaro Uribe, sino después, en los años siguientes, de poder también acompañar procesos en las comunidades, de poder hacer labores de investigación. Cuéntanos cómo fue ese atardecer, cómo fue ese acontecimiento del cierre de esta importante experiencia de coordinación que fue CODECEL, el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad. El colectivo, digamos que tuvo su presencia fuerte, diría yo, como hasta mediados del 2000, y se fue, yo creo que se fue desgastando como se desgastan los procesos, no por nada, no hubo ninguna ruptura, no fue que algún día alguien dijera, pues acabemos esto, sino que pues empezaron a surgir otros procesos, se fortaleció la coordinación Colombia-Europa, muchos compañeros fueron amenazados, tuvieron que ser exiliados, otros fueron asesinados. Entonces todo eso terminó pues afectando la situación del colectivo y pues hoy en día seguimos las mismas organizaciones trabajando en otros espacios, porque lo que pasó fue como que lo que vimos era que se fortaleció la coordinación Colombia-Europa y pues desde ahí podíamos hacer lo mismo sin repetir como los escenarios, pero mientras estuvo, pues el colectivo realmente tuvo un trabajo muy, muy fuerte, muy disciplinado, de mucha fundamentación y pues se ganó el odio justamente por eso de los sectores de la fuerza pública que nos tenían en todos los informes de inteligencia. Hubo detenciones arbitrarias de varios compañeros que estuvieron incluso privados de la libertad. Pero como te digo, Luis Carlos, seguimos trabajando en otros escenarios. De hecho, las mismas organizaciones que hacían parte de CODECEL hoy están casi todas en el nodo de la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. John Jairo Gutiérrez Berrío, coordinador de la 9ª Semana Cultural Pensarte por los Derechos Humanos, la Paz y Garantías de No Repetición. ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta, algo complementario, John Jairo? Pues saludar todo el proceso que se ha venido haciendo y el esfuerzo que hacen allá los compañeros en Medellín. Sin lugar a dudas, pues uno va de visita ya, pero yo lo que quiero resaltar es un poco como lo que ha dicho Adriana frente al tema y la pregunta que voy a hacer es frente a ese desgano que llevó a que el colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad un poco y su gente, sus personas, la muerte de los amigos, el asesinato de muchos de ellos también y desapariciones, llevó a que la Corporación Yurupari, en esta iniciativa que tenemos ahora de Esperanzas de la Memoria, cartografías de Esperanzas de la Memoria que queremos realizar ahí en la Semana Cultural, rescatar un poco el papel de los líderes, pero también de las organizaciones y los colectivos, en el sentido de que ha sido tanto el miedo y el terror que se ha sembrado frente a, dentro de la violencia política y social en todos los territorios en Colombia, que lo que termina también es destruyendo el tejido social de las organizaciones. Y creo que muchos de los temores que nosotros teníamos en esos momentos de vida de las instituciones en Medellín, de las organizaciones de derechos humanos, era el miedo también, ¿no? El miedo, el terror y yo creo que la violencia urbana
política ejercida frente a muchas comunidades donde ven a los pobres como enemigos potenciales que se organizan para enfrentar reivindicaciones de derechos humanos, fue muy, muy fuerte. Y uno se acuerda allí, acuérdate, Adriana, que bajaban los jóvenes de Santo Domingo o de la Comuna 13, en muchas ocasiones nos llevaban fotos de cómo bajaban a los muchachos que los decapitaban y llegaban a la oficina del Comité de Solidaridad con los Políticos que uno atendía allí y fue una situación muy dolorosa y creo que el miedo y el terror están ligados a ese desgano en muchas ocasiones. Entonces era como preguntarle a Adriana si ese temor, ese miedo sigue existiendo en Medellín y especialmente en Antioquia, porque vemos de que cuando uno mira el mapa de Colombia en materia de defensores de derechos humanos, porque hay una cifra de 236 líderes y defensores de personas y líderes defensoras de derechos humanos asesinadas este año, 236 es muy alta y Antioquia ocupa uno de esos primeros lugares de asesinato de líderes sociales. Entonces quisiera que Adriana cerrara con ese tema del miedo, porque es sin lugar a dudas el sinónimo del terrorismo de Estado, ¿no? Pues eso que dice Jota es muy clave porque hay una canción, creo que la canta Pablo Milanés, que dice que la vida que llevamos tiene un poco de muerte, ¿cierto? Y nosotras nos movemos y nos hemos movido siempre alrededor de la muerte, del dolor, y pues eso va teniendo mellas. O sea, yo veo compañeras y compañeras que hoy en día ya dicen, ya me quiero retirar. O sea, llevo 50 años lidiando con la muerte, lidiando con el dolor, lidiando con la represión. Quiero por lo menos mis últimos días dedicarme a leer y a dormir, y eso a mí personalmente me parece plenamente legítimo y me parece que incluso es saludable que se haga, porque pues la represión en este país es tan fuerte y lo que nos ha tocado vivir es tan absurdo que yo no sé cómo hemos sobrevivido. Pues la resistencia de este pueblo es increíble. Hoy, por fortuna, tenemos una nueva generación de jóvenes que pues está tratando de transformar esto y que está mostrándonos otras formas de hacer las cosas, otras formas de construir. A mí me parece que eso es súper poderoso y que tendríamos que apoyarlo, porque nosotros, como dice John Jairo, toda la década de los 80, los 90, los que somos más o menos de esta edad, nos tocó desde muy jovencitas, desde muy jóvenes vivir la represión, y una represión no cualquiera, una represión atroz, genocida. O sea, nosotros en los barrios, yo no sé, Jota, me imagino que le tocó aquí en Medellín, yo tengo, desde que tengo conciencia, recuerdo los toques de queda impuestos por los grupos ilegales en los barrios. Por lo menos Jota y yo crecimos en barrios populares, en barrios muy pobres, y sabemos que en los barrios quien manda son lo que aquí llaman los combos, que son combos paramilitares, combos del narcotráfico, la ilegalidad. Y aquí se ha vuelto, incluso se impuso y se volvió pues como una anécdota lo del pacto del fusil. Aquí todos los gobiernos en las últimas décadas han gobernado en alianza con las estructuras ilegales, con las estructuras paramilitares que dominan la ciudad. Entonces nosotros crecimos y vivimos no solamente nuestro quehacer político, no, nuestra vida cotidiana la vivimos así. Entonces, pues llega un momento en que yo no creo que es que la gente se aburra de hacer la revolución o de querer el cambio. Yo creo que lo que muchos compañeros y compañeras buscaron es también, bueno, ¿cómo lo hago de tal forma que no ponga en peligro mi vida todos los días, a cada minuto? Porque si tú ves toda la gente que hacía parte de Codecel, que sobrevivió, o sea, que están vivos, sigue vinculada a los procesos sociales de distinta manera, en procesos de investigación, en procesos culturales, en organizaciones de derechos humanos, lo que sea, pero la gente está ahí, está apoyando los procesos de transformación. Entonces yo creo que, bueno, que no es solamente el miedo, el desgaste, sino que también
los procesos sociales van cambiando. Yo no creo que es que la gente se aburrió de defender los derechos humanos. Teníamos ese colectivo, pero también veíamos que prácticamente se hacía lo mismo que hacíamos en ese colectivo, era lo mismo que hacíamos en el nodo de la coordinación Colombia-Europa. Entonces yo también veo que esa realidad esa cotidianidad de los procesos sociales llevó a que se desgastara un espacio, pero se fortaleciera el otro, porque como te decía ahorita Luis Carlos, las mismas personas que hacíamos parte de un proceso seguimos estando en el otro proceso. Y pues sí hubo compañeros y compañeras que también se enfermaron, que también, como les decía ahorita y como Jota dice, pues el miedo llevó a vivir situaciones personales muy adversas, muy críticas. Todo eso entonces es un acumulado, una serie de factores que influyen o para que las personas cambien a otros procesos o para que decidan trabajar o desarrollar su trabajo en favor de los derechos humanos de otra manera. Hay muchas circunstancias, ¿cierto? Además también llegan nuevas generaciones. Nosotros tuvimos una escuela que fue muy exitosa, la escuela de formación Orlando Zapata, de un compañero de presos políticos, el ser más maravilloso uno de los seres más maravillosos que hemos conocido. Y esa escuela de formación dio lugar a que surgieran nuevos liderazgos y esos nuevos liderazgos formaron nuevos procesos. Entonces también ya no nos necesitaban tanto a muchos de nosotros. Yo creo que eso es la movilidad social, los procesos sociales y procesos políticos se nutren de eso. Esta ciudad sigue viviendo del miedo, como les decía ahorita Luis Carlos, esta ciudad es una ciudad que sigue al día de hoy controlada por estructuras paramilitares. Esta es una ciudad con gobernantes payasos que siguen valiéndose de esas estructuras criminales y que creen que mostrándose como alternativos se transforman. ¿No? Esta es una ciudad que que está hecha para garantizar el statu quo y los intereses de unos poderosos políticos, económicos, del poder militar también. Y pues ahí nos ha tocado vivir y ahí nos hemos acostumbrado, entre comillas, a vivir y a trabajar. El miedo yo digo que está inherente, o sea, el miedo está ahí siempre presente y yo creo que no hay que negarlo, ni hay que satanizarlo, ni hay que estigmatizarlo, eso es una realidad y tenemos es que aprender a saber cómo manejarlo y también pues cómo manejarlo sin ponerle el pecho a las balas. Tampoco pues yo creo que esa idea de que somos mártires ya está un poco desgastada. Estamos exigiendo el derecho a la vida, el derecho a la seguridad y a la protección, pero es una realidad de que en una ciudad como esta, que está controlada por poderes ilegales, pues el miedo es una realidad con la que vamos a contar, con la que contamos hace 20 años, hace 25 años y con la que seguimos contando hoy en día. Finalmente, Adriana, en estos tiempos de pandemia, de posconflicto, ¿cómo visualizamos procesos de justicia? ¿Es posible hablar, tenemos la esperanza de hablar de que de todos estos dolores haya una claridad en justicia o podemos seguir hablando de que el panorama es de impunidad todavía en el futuro? El panorama es de impunidad. Este es el único país del mundo, creo yo, que se da el lujo de vivir un posconflicto en medio de la guerra. O sea, esa es la paradójica. Tenemos un acuerdo de paz que creo que hay que defender, que hay que apoyar, que hay que seguir luchando para que se cumpla, pero la realidad es que ese proceso de paz lo estamos viviendo en medio de la guerra. Y pues el conflicto armado está fortalecido, hay una guerrilla del ELN, hay unas disidencias que no sabemos muy bien qué son, creo yo, no sabemos todavía si son realmente disidencias políticas o si son otra estructura ilegal, no estamos muy claros. Tenemos un paramilitarismo en expansión fortalecido, tenemos unas fuerzas armadas que al igual que en el 2002 están fortalecidas y desbocadas, cometiendo todos los actos de represión que hemos visto y que ustedes vieron el debate esta semana en el Congreso, las denuncias de la bancada alternativa o de un congresista como Roy Barreras son escalofriantes, o sea, es una cosa que si no viviéramos en este país, pues la gente de afuera no creería, porque es que es salido de cualquier proporción.
Y eso, pues, la impunidad sigue al orden del día, seguimos teniendo un discurso justificatorio o negacionista de lo que ha sido la represión estatal, los crímenes de Estado. No es verdad que los militares estén contando toda la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, Mario Montoya Uribe, que uno de los grandes criminales, que responsable de todo lo que pasó en la Comuna 13, acusado de estar, digamos, ligado a los casos de ejecuciones extrajudiciales, va a la Jurisdicción Especial para la Paz a decir que va a guardar silencio, que no va a decir nada, cuando se supone que la justicia transicional existe y tiene como punto de partida el reconocimiento de responsabilidades y el compromiso con la verdad. Entonces yo creo que estamos en una situación, Luis Carlos, muy compleja. Sin embargo, yo no soy pesimista, sí, pues absoluta. Yo creo que hay esperanza, o sea, yo creo que en la medida en que salgamos de este gobierno, y tenemos un desafío muy grande para el 2022, en la medida en que podamos tener un gobierno diferente, y yo no pierdo la esperanza de que eso sea posible, vamos a poder, digamos, salir de esta podredumbre en la que estamos. No va a ser fácil, esto no es como un acto de magia que va a cambiar de un día para otro, son procesos, pero yo sí creo que en la medida en que haya una ciudadanía más comprometida con ese factor de cambio político va a ser posible, y a mí me da esperanza ver esta nueva generación, una generación que crea en un poder político distinto, que crea que este país tiene esperanza y que se puede transformar, y eso yo lo estoy viendo, o sea, lo que hemos visto en los últimos años de los jóvenes en la calle, de unos jóvenes que creen en un poder político distinto, que están dispuestos a votar. Nosotros tres creo que venimos de una generación que era abstencionista, que nos enseñaron que la mejor forma de protestar era no votando. Y hoy pues vemos que es distinto, o sea, que sí se requiere eso. Que es una generación que cree que hay que defender el medio ambiente, que hay que defender el territorio, los recursos naturales. Nosotros, por ejemplo, siempre nos denominamos defensores de derechos humanos. Hoy la nueva generación ni siquiera habla de derechos humanos, habla de derechos. O sea, del derecho a la vida de los humanos, del derecho a la vida de los animales, del derecho a la vida de la naturaleza, de los bienes comunes, del territorio. Y eso es muy poderoso porque es un concepto amplio de la vida y de la dignidad. Entonces yo sí creo que estamos muy mal, estamos jodidos, estamos en un momento terrible en este país, pero que las fuerzas sociales que están movilizándose, que están promoviendo alternativa también son muy poderosas, y yo creo que pues ahí tenemos en los próximos años una posibilidad, y confiemos y aportemos, no solo confiar, sino comprometámonos a apoyar eso, y creería yo que ahí podemos generar otros procesos. Adriana, hablemos un poco de los logros de Codecel, y nos contabas también ahora, hace unos momentos, de que están en redacción de un informe para la Comisión de la Verdad. Entonces, quisiéramos que nos amplíes la importancia de ese informe. Uno de los logros del trabajo de derechos humanos ha sido que Naciones Unidas expida una resolución donde reconozca que todas las personas que realizan cualquier acción en favor de cualquiera de los derechos humanos debe ser reconocido como un defensor o una defensora de derechos humanos. Desde la señora, el señor o el joven que tiene una organización comunitaria en un barrio, hasta el profesional que realiza, pues que tiene una oficina dedicada exclusivamente a eso. Eso es un logro muy importante del movimiento de derechos humanos, que hoy, por ejemplo, el gobierno actual no reconoce, y por eso cuando ponemos líderes sociales asesinados, es justamente por eso, porque se reconoce que cualquier persona que tenga una iniciativa en favor de cualquiera de los derechos debe ser reconocida como líder o lideresa social, o como defensor o defensora de derechos humanos. Sin embargo, para la década de los 90 no era así. O sea, la década de los 90 era personas muy específicas que se dedicaban a esa labor, no necesariamente profesionales, pero sí, digamos que había una serie de personas que nuestra identidad era ser defensor o defensoras de derechos humanos, que de hecho nos seguimos, cuando nos piden nuestra hoja de vida, así colocamos defensor, defensora de derechos humanos. Y nosotros creemos que desde el Estado
desde las fuerzas de poder, sobre todo desde los militares, de políticos, se diseñó una estrategia de represión contra ese sector, o sea, específicamente contra quienes asumíamos la labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Y eso dio origen a que en los años 90, bueno, 80, 90, muchos fueran desaparecidos, asesinados extrajudicialmente, fueran privados de la libertad, torturados, etcétera. Eso es lo que queremos mostrar en un informe que estamos haciendo y creemos que en el caso de Antioquia, pues hay unos hechos que son muy, pues a mí no me gusta la palabra emblemática, pero digamos, son muy reconocidos en ese sentido. El caso del Comité Permanente de Derechos Humanos, o sea, desde el asesinato de Héctor Abad Gómez, luego el asesinato de Jesús María Valle, el asesinato de Gustavo Marulanda, y bueno, y luego el Comité de Derechos, Permanente de Derechos Humanos ha tenido varias fases y varias etapas de vida en el departamento, pero cada una de esas etapas ha sido perseguida y ha dejado víctimas. Entonces, eso nos parece que es un caso significativo. Pues también obviamente ASFADES, por ejemplo, y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que han sufrido agresiones directas, hasta ASFADES, hasta una bomba le llegaron a poner en la oficina. Y pues en el caso de el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, pues está la desaparición de Chucho Puerta y Julio González, que además en ese momento hacían parte de CODECEP. Y pues también queremos mostrar el caso del Instituto Popular de Capacitación, del IPC, o lo que ha sido también la persecución al Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos. Adriana, ¿dónde hace presencia la Corporación Jurídica Libertad? Digamos que hace un momento decías que esa coordinación con comités locales permitió de cierta forma una presencia de la Corporación Jurídica de CODECEL en todo el territorio antioqueño. No sé si por fuera de Antioquia. Hoy, como Corporación Jurídica Libertad, digamos, ¿cuál es la extensión del trabajo? ¿Están en Medellín? ¿En qué otras regiones? ¿En qué otras zonas? Como corporación o a través de coordinaciones también con comités locales y comunitarios. Pues nosotros tenemos trabajo principalmente en Antioquia y digamos que una región histórica en la que hemos siempre trabajado es el oriente antioqueño y aquí en Medellín y en el área metropolitana. Pero hoy en día tenemos pues presencia, trabajamos en alianza, siempre pues a la corporación le ha gustado hacer articulaciones con otros procesos y hoy pues con el proceso social de garantías llegamos a otras regiones para acompañar en los procesos de los líderes y lideresas sociales y de otros defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, pues a través de ese proceso estamos en el Bajo Cauca antioqueño, en el nordeste, en el norte de Antioquia. Tenemos una presencia pequeña, muy relativa en algunos procesos sobre todo ahorita alrededor del tema de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz en el Urabá antioqueño. Y siempre hemos tenido una alianza con la diócesis de Quibdó para hacer procesos de acompañamiento a comunidades indígenas y afrodescendientes en el departamento del Chocó, sobre todo en la región del Atrato, del Alto, Medio y Bajo Atrato. Y ahí pues tenemos alianzas con algunas organizaciones étnico-territoriales, con la Coordinación Regional del Pacífico, pero ese es nuestro trabajo básicamente, Antioquia y un poco, como te digo, el departamento del Chocó. Obviamente, pues nosotras hacemos parte de la Coordinación Colombia-Europa, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y eso pues nos ha llevado a apoyar procesos puntuales en otras partes del país o a sumarnos a campañas o a estrategias que se dan alrededor de esas alianzas, de estas redes. Por ejemplo, con el tema del proceso de paz, pues nos estuvimos muy articulados en distintas iniciativas y ahora en la intervención ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, pues venimos trabajando conjuntamente con la coordinación y con el MOIS en distintas estrategias.
tenemos un espacio de litigio estratégico para litigar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, pues en el caso de las desapariciones forzadas, tenemos con la Coordinación Colombia-Europa la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada, de la cual hacemos parte. Estamos trabajando las medidas cautelares en lugares donde se presume que hay víctimas inhumadas de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales, etcétera, ¿cierto? Ahí nos vamos articulando a las distintas iniciativas nacionales que van surgiendo y que pues están en lógica de defender y los derechos humanos y también los derechos de las víctimas. Historias simbólicas. Si bien todos los casos atendidos por la Corporación Jurídica Libertad, y por qué no decirlo también por el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, son referentes importantes en muchos casos de la injusticia y la impunidad que vive el país, hablemos de uno o dos casos que sean casos de tipo simbólicos. Sabemos, y lo repito, todos los casos de represión, de tortura, de atentados contra los líderes que integran las organizaciones de defensa de derechos son dolorosos, generan duelo, pero hablemos de uno o dos casos que sean casos de tipo simbólico, como ya lo he dicho, y que son esos casos en que uno puede decir, estos casos son el tipo de ejemplo que hay que contar para que la opinión pública se haga la idea de la magnitud de la injusticia, la tortura y la perversidad, no solo de un sistema judicial contaminado por la política y la corrupción que muchas veces juzga y sentencia con el imaginario del enemigo interno, sino que también por esa estrategia perversa de los militares de dar resultados efectistas. En el caso nuestro del Colectivo de Derechos Humanos de CODECEL, nosotros sufrimos momentos muy duros por persecución directa o persecución a algunos de sus miembros. O sea, lo que vivimos con Ángel y con Chucho Puerta y Julio González fue muy fuerte. O sea, nosotros lo vimos no solamente como una persecución hacia el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, sino directamente hacia el colectivo. Además, porque los hechos se dieron después que nosotros tuvimos conocimiento de que aparecíamos en informes de inteligencia y que todo el colectivo había sido pues catalogado como auxiliador o promotor de la guerrilla y pues nos ubicaban como parte de la estrategia de la insurgencia. Otro caso que fue muy, muy doloroso para nosotros fue la desaparición forzada de Ángel Quintero y de Claudia Monsalve, ambas personas pues muy comprometidas con el tema de los derechos humanos, con la búsqueda de los desaparecidos. Claudia hacía parte de ASFADES porque está desaparecido su hermano y pues luchaba por la búsqueda de su hermano. Pero en el caso de Ángel nos tocó muy de cerca porque pues Ángel que buscaba a varios de sus familiares que habían sido desaparecidos, otros habían sido asesinados. Ángel además hacía parte directa digamos, del equipo impulsor de CODECEL. De hecho, nosotros teníamos una escuela de formación y Ángel era pues como uno de sus líderes, uno de los que participaba de una semana antes habíamos tenido escuela de formación, nos habíamos visto, supimos de los seguimientos que se estaban haciendo. Entonces realmente nos tocó muy, muy de cerca, fue un momento extremadamente doloroso para el colectivo que creo que, como te decía ahorita Luis Carlos, son de esos casos que fueron como desgastando también la realidad del colectivo porque pues era tan doloroso tener que asistir a los velorios o a la realidad de compañeros que pues que eran o compañeras que eran asesinados o que eran desaparecidos. Pues varios de los miembros nosotros nos acostumbramos como a vernos en los cementerios también a despedir a nuestros compañeros y eso fue pues realmente muy, muy doloroso. Hubo otro caso, pues tenemos muchísimos, pero otro caso que fue también muy fuerte para nosotros fue el caso del Comité de Derechos Humanos del Nordeste Antioqueño. Este comité fue prácticamente exterminado, o sea, varios de sus líderes fueron asesinados y los pocos que sobrevivieron, la única forma de garantizar su vida fue que salieran del país o que se marginaran del trabajo y se fueran para otros lados.
Ahí mataron a varios compañeros, el último de ellos fue el profesor Ramiro Zapata en Segovia, Antioquia. Entonces, pues eso, también asistir al asesinato de estos compañeros, fueron alrededor de 5 personas de ese colectivo que fueron asesinadas. También fue una situación muy, muy compleja. Luego, pues el asesinato de Gustavo Marulanda, hubo otra compañera que Amparo Escobar, que realmente se murió, fue como de pena moral de ver esta realidad de asesinatos y de desapariciones forzadas. Entonces, claro, nosotros, yo si tengo que hacer la historia de Codesel, es la historia de una represión y de un ataque sistemático a la labor de defensa de los derechos humanos. O sea, nosotros podemos dar cuenta de un colectivo que tiene personas asesinadas, desaparecidas, exiliadas, privadas de la libertad. Hasta los últimos días de Codesel, nosotros tuvimos compañeros privados de la libertad. Alejandro Quiseno, Winston Gallego, que fueron pues acusados de ser guerrilleros y que fueron privados de la libertad. Así que realmente tuvimos situaciones terribles. Nosotros acompañamos, tuvimos un proceso de acompañamiento muy fuerte a los desplazados que llegaron aquí a Medellín. Medellín hacia finales de los 90 se llenó, pues aquí pudieron haber llegado alrededor de 400.000 personas víctimas de desplazamiento forzado de todo el departamento y de otros departamentos, por ejemplo el Chocó, y se crearon barrios enteros de desplazados que la profesora María Teresa Uribe llamó los asentamientos nucleados. Nosotros hicimos un trabajo de acompañamiento fuerte a eso y a nosotros nos tocó cosas como en el asentamiento La Honda, un barrio que nosotros acompañamos fuertes, que nos llegó la fuerza pública. Había una fiscal el barrio ya conocía, la fiscal Fabiola Muñetón, y era increíble porque la gente veía el carro y la veía ella y la gente se escondía. Eso solo pasa en un país como Colombia, que un barrio entero reconozca a una fiscal y le tenga miedo y se esconda porque pues ella trabajaba con el SEAT, tenía oficina en la Cuarta Brigada y pues había detenciones permanentes contra la población, y a nosotros estando en talleres con los desplazados llegaron a detener y a capturar personas. La historia de Codesel es la historia de represión en el departamento. O sea, nosotros vivimos lo que el departamento estaba viviendo. Vivimos la persecución, la desaparición forzada, los asesinatos selectivos, las detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública, por parte de los paramilitares en un contubernio con actores políticos, con actores empresariales. Eso también dejó desgastados a muchos compañeros. Nosotros tenemos casos de compañeros del colectivo, pues que sufrieron crisis nerviosas, que sufrieron situaciones de salud complejas debido pues como a toda esta situación. Letras para la paz. Y yo que buscaba el mar, y encontré los muertos, apiñados como racimos, en las tierras de avive que nombran Urabá, en la carretera, en el pastizal, en el platanal, en la acera y frente a mi casa. Y yo que buscaba el mar y encontré los muertos, abrazados uno a uno, boca a boca contra el piso, con los olores exhalados por el vapor del mal que navega sardanápalo engreído, petulante. Y yo que buscaba el mar y encontré los muertos en el cenicero de los catálfacos negros, fríos, serenos, ecuánimes, alertándome: Juan, no llegues nunca al mar. Juan, no llegues nunca al mar del océano Atlántico, de las costas del Caribe, de la grande U, grave y sin tilde, donde los muertos de todos los ríos desembocan. Ay, como palos náufragos de la trata. Y yo que buscaba el mar. Tomado de, sin embargo, el mar. Juan Gil Blas, Medellín, Antioquia, 1959.
Bueno, y hasta aquí este capítulo de Cartografías de la Memoria, agradeciendo su audiencia, agradeciendo su suscripción a nuestros canales, agradeciendo además toda la posible difusión que ustedes puedan hacer desde sus redes sociales y entre sus contactos de Colombia y el mundo. Muchas gracias, hasta una siguiente oportunidad. ¿Cómo olvidar nuestra promesa? Seguir luchando aunque no pueda